Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días, ¿qué tal estás? Pues vamos tirando Vamos tirando. y se puede empeorar en cualquier momento. Así que, Sí. No te noto en tu mejor, don Manuel, no le noto a usted en el mejor momento, parece ser, de, de alegría y felicidad. Bueno, sí, bueno, vamos tirando, pues es lo que vamos pasando un día tras otro y haciendo cosas para que la vida haciendo tenga más. cosas, si eso serás tú, yo no hago absolutamente nada. A ti no haces absolutamente nada. Bueno, yo algo sí que hago, si hago. Algo. Preparar, bueno, ahora mismo tú estás haciendo cosas. Bien, Porque es medio en broma, medio en serio. ya, claro. Vamos allá. El día 24 de octubre, que es pronto, Pronto. es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Aunque parece ser que no está reconocido por Naciones Unidas, pero que lo viene, digamos, tolerando, acompañando y que le parece bien, más o menos, ¿no? Sí, Pues de eso vamos a hablar, más que del Día Internacional en sí, que estaría dicho en una frase, eh, del cambio climático, lo que significa, etcétera, etcétera. Partimos de un artículo que me proporcionas de la revista, es Naima. ni allá. Ahí, allá. Y que tal, No, además, ni allá no, ni joder, allá. ¿Ves? no me lo voy Eso a aprender nunca, no, no lo intentes más, no lo déjalo. intentes, pero a ver, ni allá es una palabra del sánscrito que significa la lógica de resolución de problemas, más o menos. Mm, eh, ni- Es una página de un grupo de trabajo que yo coordino, el y que además el artículo está escrito por ti, por lo no, que veo aquí. ese no está, no, es un error. Es que a veces se me olvida, el artículo está hecho por un tal Leandro Sequeiros. Leandro Sequeiro, presidente Y de yo es que Asinja. aparezco porque no me doy cuenta, se me pasa, y yo soy el que sube el artículo a la página web. Ah, Y al subirlo, pone el nombre de quien lo ha subido, pero luego viene el nombre del autor, claro, del artículo. claro, que está más grande que el tuyo. Sí, está bastante más grandecito que el doble, vamos. Y de hecho, normalmente no, a veces que se me pasa al hacerlo, para evitar justo la confusión que tú has tenido, que la provoca como está, y entonces pongo ni allá. O sea, que es el grupo el que lo hace, aunque lo haga yo. Y entonces, en este caso concreto, puede publicar. Pero vamos, es una persona que muy enterada, que he conocido, y, y entonces pertenece, como te dices, a esa asociación interdisciplinar José de Acosta. Es miembro de allá, se ha puesto a colaborar con nosotros porque digo, es bueno y que tú que estás en la radio, cuando encuentras a alguien que es bueno, que piensa, que hace cosas, ¿no? Que Sí, lo puedes fichar a que lo fichas. vale. Pues eso. Pues empieza diciendo que el 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático para alertar sobre los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. También dice que esta efeméride no ha sido proclamada oficialmente por la Organización de Naciones Unidas, es decir, por la ONU. Sin embargo, este organismo apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático. Y sigue. Y eso es lo que te toca a ti Sí, contarnos. de hecho las Naciones Unidas también tiene el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Sí, Que es el 5 de junio y también está encaminado a la misma idea. Es decir, afortunadamente en estos momentos, en este tema y cualquier otro del que quieras buscar que están relacionados con la posibilidad de avanzar a un mundo un poco más mejor, puesto que apuntan datos muy complicados, pues cuanto más haya mejor, ¿no? O sea, ellos tienen el Día del Medio Ambiente el 5 de junio, me parece bien. Yo este no lo conocía en concreto, me lo mandaron y me pareció porque me gustaba, porque recuperaba una cierta contundencia, que por otra parte yo creo que en estos momentos ha ganado terreno, ¿no? Porque de alguna manera mm, parecía que nos estábamos acostumbrando a que sí, que estábamos luchando, que cada día se usa menos el coche o se usan más coches que no contaminan, que la gente tal, para tal, ¿no?
que parece que la conciencia climática, con la conciencia del riesgo que tenemos de un cambio climático desagradable, pues parecía que estábamos más tranquilos y no, no, la cosa no está en absoluto nada tranquila. Es decir, en estos momentos se sigue acelerando la velocidad, en el último siglo se ha acelerado la velocidad debido a la emisión sobre todo de gastos de efecto invernaderos, que son la quema de combustibles fósiles, el uso del suelo, la energía en general, las actividades industriales, ¿no? Y eso ha ido haciendo que se incrementen las temperaturas. Cierto es que este verano, como tú también sabes, ¿no? De alguna manera, pues lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Es decir, porque ¿sí? se ha visto, estamos en una situación complicada y ha sido un verano muy duro, ¿no? Bueno, pues te lo dices por los incendios, sobre todo. Bueno, sobre los incendios sobre todo y bueno, en las temperaturas. El cambio de temperaturas y... En Madrid, desde luego, se ha notado, ¿eh? sí. O sea que, por eso te digo eh, que se ha notado en Madrid y se sigue notando, ¿no? Y entonces, y desde luego los incendios ha sido un referente claro, pero también la temperatura. Sí, la temperatura media este verano ha sido más alta, claramente más alta que otros, que el año anterior, ¿no? Habrá picos, irá bajando, subiendo y al final luego no, la gente no. Y esto es lo que estamos. Entonces yo creo que eso es, y se está notando eso, el incremento de las temperaturas medias, ¿verdad? El incremento del nivel del mar, el deshielo en el Ártico, y luego eso, en España en concreto, incendios, ¿eh? Pero también escasez de agua, también inundaciones y sequías, ¿eh? O sea que es que a veces es contradictorio y resulta que lo que se produce son inundaciones, ¿no? Y otras veces es sequías. Y luego la costa mediterránea a la que tú estás afincado, Mm. pues, obviamente todo esto de las danas, que es una figura que hace 5 años yo no había oído hablar nunca de una dana, no sé tú. No, No sé. normalmente hasta ahora se hablaba de Botas frías, ¿no? gota fría, pero ahora creo que eso ha empeorado y eso ahora le llaman DANA, depresión atmosférica en capas altas o algo de eso. Ya. Bien, Entonces, claro, terminología para sí, climatólogos y demás. terminología para ir perfeccionando porque se van teniendo más datos, se van cambiando. Tiene el riesgo de que al final parece que no es lo mismo, pero yo creo que lo que es importante es destacar esa continuidad en un proceso que de vez en cuando ya cree, no, no, esto está ya controlado, porque insisto, como ves constantemente, programa del gobierno para disminuir las combustiones que son dañinas y todas estas historias, pero al final eh, eh, la temperatura media, una nota que daba en este estudio que estamos utilizando de base, pues a finales del siglo XIX, desde el final del siglo XIX hasta ahora, o sea, el siglo XX, pues sí que sube 1,1 grados centígrados, ¿no? Entonces, esas cosas que parecen muy poquitas, ¿verdad? Eh, no había una década tan caliente, por ejemplo, como esta última, 2011-2020, la última década que hemos tenido. Estamos en la siguiente, ¿no? Pues es la más caliente que ha habido desde aquí la fecha que te dan, desde 1850, ¿no? Es decir, es el principio en la historia, la Tierra es un sistema conjunto, está todo conectado y entonces todo se entrelaza, ¿no? La sequía intensa, la escasez de agua, los incendios graves, esas historias, ¿no? Y obviamente al final los seres vivos, las personas y los seres vivos, claro, también, no han podido, estamos viéndonos afectados y no sabemos cómo superarlo, ¿no?
mm, El aumento de agua del nivel del mar y la intrusión del agua salada va a aumentarse. Y entonces se prevé, por ejemplo, es decir, eh, que los movimientos de población, que en estos momentos a mucha gente les preocupan horrores, ¿no? Y sabes que es una de las fuentes de munición para la extrema derecha, por ejemplo, en España, ¿no? Los movimientos de la población que salen de países en peores condiciones y vienen aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a aumentar en principio, ¿no? Porque las condiciones de eso, de nivel, de aumento de nivel del mar, del agua salada, de prolongadas sequías, pues te hace sospechar, que las hambrunas crecerán y claro, la gente tiene la costumbre de querer sobrevivir, ¿no? mm, Costumbre muy sana. Y sí, eso exige, obviamente, bueno, pues si ves que la zona en la que tú estás se está perdiendo y que no puedes hacer frente, ¿no? Eh, la cosa, la cosa se complica, ¿no? Tienes que sobrevivir y entonces emprendes la vida a donde puedas. Y eso, o sea, limitar, sí que había un acuerdo, ¿no? Los últimos informes de la ONU, miles de científicos, ¿verdad? Decían que era necesario a que la temperatura no subiera más de 1,5. O sea, había que intentar por todos los medios no llegar. Y lo que se prevé a la vista de lo que está ocurriendo es que para finales del siglo, o sea, son 75 años, ¿verdad? Evidentemente, los que quedan para que termine el siglo, pero que suba a 2,8 grados de temperatura, o sea que no se va a poder parar. Eh, ¿Quiénes son los mayores emisores? Pues es obvio, ¿no? Aquí en este caso hay gente que provoca más incremento y gente que provoca menos y no coincide los que sufren las consecuencias negativas, no son mayores en los que más gastan, aunque también tienen las consecuencias, sino que pueden ser más duros en otros sitios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los países estos que más, o las zonas que más contaminan? Pues ya lo sabes, China, Estados Unidos, la India y la Unión Europea. Añades Indonesia, Rusia y Brasil y tienes el cupo, ¿no? Pero vamos, es que los tres primeros que te he mencionado, la India son no sé cuántos millones de habitantes y China también. Y la Unión Europea, todos juntos, también sumamos unos cuantos millones, somos mucha gente, ¿no? mm, Y son, y en concreto, eh, claro, la Unión Europea sigue siendo una consumidora de energía para mantener niveles de vida y de condiciones de existencia que no corresponden, ¿no? Otro día no sé por qué me paraba en una calle de una zona de clase media, baja, media, en Madrid, y había una calle larga de casas al lado, pues, la calle tendría 10 metros, 15 metros de ancho, o sea, no son de las calles grandes, cabe un coche y otro de aparcamiento a los lados o quizá dos, no mucho más. Y entonces me fijaba que eran 10 pisos, 10 plantas, y prácticamente en todas las ventanas, ventanas que había cada 4 metros, que me dejó impresionado, había un aparato de aire acondicionado, mm. aparato de aire acondicionado. Claro, yo eso no lo conocía en Madrid, evidentemente cuando era pequeño, ni tú, ¿no? Y ya desde el principio existía, hace muchos años, se sabe que si ponen árboles suficientes en los barrios, disminuye la temperatura. Sí, son estudios científicos y serios. En Es decir, serio, la claro. temperatura oscila mucho en calles con arboleda, con Claro. árboles, Y entonces esa o calle en calles concreto no tenía un maldito árbol. las calles solo con cemento y hormigón y asfalto son grados por encima de una calle con árboles, ¿no? Y Sí. ajardinada y zona verde y tal, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un error sistémico que la gente tendrá que cuidar un poco más, ¿no?
porque además se genera un círculo vicioso dentro de la ciudad. El aire caliente sale de los aire acondicionados sueltan aire caliente y calor hacia el exterior. Sí, En ese desequilibrio para bajar la temperatura interior, pues echan grados de alguna manera fuera, ¿no? Entonces, lo que pasa que también es cierto, si está presionando, está siguiendo insistiendo en lo que puede ayudar, ¿no? Eh, el cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a energías renovables, como la solar o la eólica. Obviamente eso se avanza bastante. De hecho, ahora si paseas por España, tú lo habrás visto como todos, ¿no? El número de parques eólicos es que se ha multiplicado. sí. Y no sé hasta qué punto, pero sí que existen, ¿no? Del mismo modo que esa ya es la madre del cordero que está más discutido, de luego el carbón, petróleo y gas se utiliza mucho menos. Pero está ahí la energía nuclear que no acaba de quedar claro, ¿eh? Si termina siendo perjudicial o beneficiosa, ¿no? Bueno, lo acaban de tener claro algunos. Claro, digo que es un ámbito en el que hay más discusión que en otros. ¿Mm? Vale, sobre todo por intereses económicos y empresariales. Pero está claro que la energía nuclear tiene problemas graves, sobre todo de residuos nucleares Oh, claro. que veremos lo que hacen con ellos generaciones y generaciones que van a durar ahí como un riesgo importante, aparte de los fallos que pueden Claro. ocurrir en una central nuclear. Lo que sí, lo que hay que insistir en la gente, esta línea, es que eh, el proceso está en marcha, está acelerándose y los daños que se puedan producir por el incremento de la temperatura van a salirnos mucho más caro que los planes de restricciones. ¿Eh? La factura al final la vamos a tener que pagar. Si hay que pagar una factura para cambiar los estilos de vida y los insumos y los consumos y cosas que hacemos, y a lo mejor la gente dice, bueno, es que eso va a salir más caro. Bueno, es que lo que va a salir mucho más caro es lo que ocurre si no lo paramos. Tú imagínate si esas anomalías que pueden tener una relación, evidentemente, con los cambios atmosféricos a gran escala, ¿no? De los costes que está teniendo en estos momentos, cómo se han incrementado los costes de las riadas famosas, las gotas negras que además, ahora las zanas, ¿no? Porque claro, tuvisteis la de Valencia, ¿no? Entonces, a continuación ha venido la de Tarragona y esa zona ha sido también tremenda. Habrás visto imágenes, ¿no? Sí, Ahí lo que pasa es que se ha visto una cosa muy importante. Ahí no ha muerto prácticamente nadie, me parece que nadie, ¿no? nadie que yo sepa. No sé si, Esto bueno, alguna persona, pero bueno, no, no ha eh, muerto nadie. mm, Habrá muerto dos o tres, puedo yo, que no ha muerto gente, ¿no? Y lo que no he visto cálculos todavía es el dinero que cuesta eso. O sea, lo que va a costar recuperar todo lo que ahí se ha perdido, desde centenares de coches que también se han perdido ahí, y cantidad de locales, negocios que han sido inundados y que eso cuesta dinero recuperarlo, ¿no? infraestructuras de carreteras, Y de carretera. conducciones de agua, conducciones eléctricas, conducciones de mm, comunicaciones, etcétera, etcétera, que tienen que recuperarse, claro. Todo eso supone un coste importante. Yo creo Entonces, que en los estados o a veces los que dirigen o mandan en las sociedades, por abreviar y decirlo de una manera sencilla, pues solo reaccionan si les cuesta dinero o si ven el coste económico de dejar hacer o no hacer o estar, bueno, dejándolo pasar, cuando calculan que es mucho más caro reconstruir que atajarlo antes, es prevenir, pues entonces se ponen un poco manos a la claro, obra, ¿no? evidentemente, al fin y al cabo, de alguna manera, un gobierno, mejor o peor, lo que tú quieras discutir, pero él tiene que administrar unos gastos con unos ingresos. Y cuando comprueba, ¿eh?
que los gastos que le puede provocar el no haber sido lo suficientemente eh, precavido en el ahorro previo que se tendría que haber hecho, sí, pues obviamente creo que la gente es consciente, ¿no? Eso incluso a pequeña escala nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, uno en su propia casa, a lo mejor le da por encender el aire acondicionado, ¿eh? Y de pronto ve la factura de la luz, de la energía eléctrica, ¿no? sí. Y se da cuenta que bueno, pues que quizás la encendemos menos, ¿no? Y que pasa incluso con la calefacción lo mismo. Mira, es que yo no puedo pagar esto. Entonces, si a la gente se le acostumbra también a esas cuestiones, dice, oiga, es que de alguna manera, si usted quiere, te está pasando en los coches ahora que te obligan a comprar unos coches que son un poco más caros, pero que son menos contaminadores, ¿no? Y más eficiente, sí. Más eficientes. Eso, esas cosas son las que son de alguna manera bastante importantes y al final todos tenemos que, es una parte de lo que se llama, sería, es decir, lo que hay que incrementar por descontado. En estos momentos la investigación científica, que hay bastante, ¿no? Para ver exactamente la correlación entre incremento de la temperatura, el impacto que tiene los datos reales sobre la acción climática. Eso hay que tener datos muy bien cuantificados, muy bien medidos y bien contrastados, ¿no? Después, lo que hay que seguir manteniendo, porque lo hay, pero hay que seguir manteniendo y más con más poder, ¿no? Los acuerdos de París sobre el cambio climático, ¿eh? Y escuchar y ver lo que está diciendo la gente, claro, que sabe de estas cosas, ¿no? El no descuidarnos la ciudadanía de todo lo que hay y saber exactamente con qué se contamina, con qué no se contamina, qué contribuye, porque yo sigo pensando, lógicamente, además de una perspectiva eh, libertaria, anarquista que tienes grabada ya en tu forma de pensar, al final, lo que la sociedad civil y los ciudadanos no presionemos y no luchemos por ello, desde luego no lo van a hacer. No lo van a hacer quien corresponda. Sí, porque mientras está en el cargo yo vivo, me ingreso mi dinero, vivo bien, hago cosas, pero no me preocupa de alguna manera, ¿no? No, no, si no hay presión desde abajo, siempre, y por eso hay que estar informado, por eso hay que eh, colaborar en todas aquellas empresas que de alguna manera consiguen el ahorro energético, el ahorro del agua, todo lo que está haciendo, ¿no? Eh, y tendríamos que llegar a lo que se llama la emisión neta, que sea efectivamente igual lo que gastamos que lo que ahorramos. Es decir, de alguna manera que consigamos no alterar en la medida en nuestro alcance, ¿no? Y ahí, en el artículo ese, tú habrás ojeado, hay una cantidad de referencias. Mire, vaya usted a la página sobre cero emisiones, ¿no? Y que ahí le explicarán mm, por qué es necesario reducir drásticamente, qué esfuerzos están llevando a cabo y qué se puede hacer, ¿no? Y qué puede hacer usted en concreto. O cómo están los acuerdos de país, ¿no? Y cómo se puede adaptar a uno, ¿no? Entonces, estas cosas, como digo, si vamos leyendo todo, vamos presionando a todos y en las zonas en las que podemos incidir, incidimos de alguna forma, pues la cosa mejora, ¿no? Es decir, en estos momentos hay una línea, pongamos por caso, que es muy minoritaria, pero y de la que hemos hablado también tú y yo aquí alguna vez, que son las cooperativas de vivienda. Las hay de uso, de usuarios, no de propietarios, y las hay de propietarios, ¿no? Pero hay muchas comunidades de usuarios de estas que tienen además una política interna, no solamente de impacto cero, sino impacto positivo. Es decir, lo que hacen y cómo consumen y cómo organizan todo, desde la calefacción, el agua caliente, los desechos del agua, etcétera. Todo eso serían bloques de personas que están teniendo un impacto positivo, están contrarrestando de alguna manera los impactos negativos de los otros, ¿no? Y luego, claro, ver que una cosa, todas entradas muy sugerentes,
ver cuáles son los problemas y cuál es el valor de la financiación de la acción climática, ¿no? Es decir, la tesis del artículo es la que lleva el que lo ha escrito y recogiendo bastante información, y por eso recomiendo ojear a todas las que estáis escuchándonos y que, como nosotros, compartimos cierta preocupación seria y urgente por cambiar nuestro modo de vida y contribuir a hacer algo, ¿no? Ahí sí que hay 10 o 12 referencias de gente que te da información concreta, ¿no? Y luego tú ya en tu contexto en el que estás trabajando, en el que estás, pues procuras llevar al máximo todas esas recomendaciones para que, bueno, al final, lo importante es lo que cada uno hace. Y como los demás no lo hacen, no voy a hacer nada. No, no. Porque además sí que ha crecido la conciencia ecológica, la conciencia climática, y sí que se ha incrementado de alguna manera el número de personas que son muy conscientes de que hay que hacer algo. Ah, Mm. es cierto, claro, es cierto que este año que llevamos nos ha descolocado a todos un problema, es más urgente todavía que los anteriores, que es el problema de un genocidio. Entonces, claro, tienes que centrarte en otra cosa, pero siempre que son mil batallas, ¿no? Pero esta también conviene recordar. Muy bien, y yo creo que ahora toca recomendar ese artículo, vamos a decirlo bien, NIA, IA, Sí, NIA, N IA, y latina, I latina, ni A y A. Y A latina al final. es decir, N-I-A-I-A. es fácil en el fondo, Sí, es fácil. punto es, Punto S. punto es Y y buscar sí. el artículo Día Internacional contra el Cambio Climático, 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático. Ahí lo pueden. Y que conste que esto no es que sea autopropaganda, es que yo que soy el coordinador de ese proyecto en EDA, es que eso lo creé en la Universidad Autónoma precisamente con esta intención de dar a la gente materiales para que ante los difíciles problemas que la humanidad tiene que afrontar en estos momentos, que no son ninguna broma, aunque el puro problema de que 10.000 millones de personas puedan comer y vivir decentemente, ¿no? Hace falta tener capacidad de resolución de problemas y sobre todo de resolver los problemas bajo criterios éticos. Es decir, los problemas hay que resolverlos siempre respetando principios éticos fundamentales. Y si no lo respetas, pues entonces no estás resolviendo el problema, estarás aplazándolo, ocultando o creando uno mayor, ¿no? Entonces la página, ya te digo, no tiene intereses lucrativos, sino que es una. Y entonces sí que creo que es conveniente recordar constantemente ideas y para que luego cuando discutas con la gente que te rodea y dices, esto es una chorrada. O por ejemplo, es que te dicen una cosa digan, no, ¿para qué te molestas en tirar la basura con cuidado en cada uno de los tres? Si luego hacen lo que quieren, digo, mira, yo no sé lo que harán. Dice, no, luego lo tiran, lo mezclan. ¿Qué más da? No, no, tú haz lo que tienes que hacer. Y desde luego, si algún día pillas a algún camionero haciendo una guarrada de esas, que yo lo he visto, pues baja, le llama la atención. ¿Usted qué hace? ¿Por qué mezcla estas cosas, no? Pero haz lo tuyo, hazlo. O sea, no se te ocurra ser tú el primero que no hace estas cosas, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, Vale, merece la pena. vale, pues dicho queda. Es un artículo de Leandro Sequeiros, presidente de ASINJA, que es Asociación Interdisciplinar José Acosta, y este hombre es miembro de NIAIA. Sí, está muy preparado. Yo creo que le he escrito algunos artículos aquí y es bueno, es bueno. Vale, pues le vamos a poner música a esto porque ya llevamos bastante tiempo hablando y Ujú. recordar que el 24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Seguimos en Radio Clara, estamos en el espacio de Es lo que hay, hablando con Félix García Morillón, y el siguiente tema que nos propone hablar Félix
es, bueno, un tema que está estos días constantemente en la actualidad. Sea por, normalmente es por eh, las desgracias, los asesinatos, el genocidio que está provocando el ejército de Israel, el Estado de Israel, sobre el pueblo palestino, especialmente en Gaza. Y tú dices que lo de Netanyahu, como lo de Netanyahu te pone de muy mal humor y no quieres dejar de abordar este tema, pues vamos a ello, pero me mandas un artículo que además es del periódico El País, que Ujú. lo titula de una manera bastante dura, ¿no? Dice, la Biblia es la constitución de Israel. Y para entradilla, este periódico, El País, en un artículo de La Tribuna, que escribe José Antonio Martín Pallín, que a nuestros oyentes les sonará de sobra, dice, si la comunidad internacional no es capaz de obligar a Netanyahu a convivir con la idea de los dos estados, el conflicto solo puede desembocar en una nueva tragedia para la población de Palestina. Pero volvamos al título. La Biblia es la constitución de Israel. Es Claro, un titular duro, sí, es pero duro, es parece duro. ser que ellos se consideran el pueblo elegido por Dios y que esa tierra se la prometieron a un tal Moisés y le dijeron, Sí, aquí esto para ti, ¿eh? sí, Y no eso fue cualquiera, sino que fue Dios no, diciendo exactamente, claro, es una cosa que yo he comentado siempre, ¿no? Es decir, sí, porque creo que lo habrás oído en tiempos incluso antes de que empezara la barbarie esta, ¿no? sí, Israel no puede ser democrático porque yo no se me había ocurrido darle el nombre de teocrático, pero sí, es teocrático. Es sí, decir, y además en el artículo explica, y yo os aconsejo leerlo, yo ya dije que al que quiera se lo mando porque es del país, pero yo me lo he bajado y ya lo tengo. Hombre, no lo voy a poner en mi página web ya directamente en mi artículo porque el país se puede cabrear y eso tiene mucha información. claro, Entonces, es un artículo que se paga por leerlo. si se paga por leerlo, entonces estamos suscritos al país y entonces como uno de los primeros que estamos suscritos y bueno, pues entonces, vale, en cualquier caso, ¿qué es lo que recuerda? Una cosa que yo la tengo clara, ¿no? Que en la Constitución no lo sabía. En la Constitución, obviamente, en los artículos, un conjunto de artículos complementarios que reglamentan lo que hay que hacer, salta lo de la teocracia pura y dura. Sí, Estado, este es un estado otorgado a los judíos por Dios. Y es ujú, nuestra tierra. Y es nuestra. No lo dudan. ¿No? Y ujú, no puede haber otra tierra aquí. Si aquí hay al final un país, tiene que ser un país que las normas básicas son las normas de la Biblia, con las adaptaciones que tú quieras. Y el por eso esta tierra judaísmo, nos ¿no? pertenece. No, claro, Sí, porque entre los judíos hay variantes, ¿eh? sí, es una variante, sí, Es decir, no hay ninguna de las grandes religiones, la musulmana, la católica, no, la hinduista, las otras. En China, como está aquello más controlado, ¿verdad? Pero vamos, el sintoísmo y esa historia, no hay ninguna que no tenga luego sus variantes, ¿no? Tú puedes ser un cristiano, pero no es lo mismo ser calvinista que católico, pongamos por caso vamos. por una cuestión cercana. Entonces, o los evangélicos gitanos que están por ahí deambulando, que en España hay muchos evangélicos gitanos, eso sí lo sabes, ¿no? Sí, Entonces, quiere decirse que el grave problema es que al final los ciudadanos que no son judíos van a ser siempre ciudadanos de segunda clase y se va a notar en muchas cosas. Propiedad de la vivienda, cómo se registran jornadas laborales, muchas cosas al final están condicionadas por. Y de hecho, evidentemente, eso es una de las cosas que explica por qué la obsesión de Israel por, claro, haciendo la guerra parece que es bastante más eficaz que los que les rodean,
Mm. porque una parte del territorio con el que se ha quedado, que es parte de Jordania y Jerusalén Este, por ejemplo, ¿te acuerdas, no? Sí. Pues se quedaron con Jerusalén Este, porque sí, echaron a los palestinos que estaban allí. Pues si se han quedado como población de segunda categoría, ¿no? Y entonces lo primero que hicieron, evidentemente, es echar a los que vivían allí, echarlos y montarse las colonias judías y en dar las casas a los judíos, que es lo que están haciendo ahora en Cisjordania, que ellos no lo llaman Cisjordania por descontado, es Judea y Samaria. O sea, el territorio, ellos lo llaman Judea y Samaria. Ahí no hay Cisjordania, no, no, no. Porque eso dicen que si lo llamas Cisjordania, estás negando que es una de las tierras donadas por Dios, por Yahvé, en su caso será Jehová o Yahvé, a los judíos, descendientes de Abraham. Y además hay que conquistarlas a sangre y fuego, como hizo ya en su momento Abraham. No, 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 Abraham ese no luchó tanto. Moisés y los que le siguieron, que lucharon. ¿Eh? Y además lucharon como Dios manda, o sea, como Dios manda en caso concreto, muy real, pero a lo bestia. Es decir, aquí hay que entrar y exterminar, ¿no? No hay ninguna duda de echarle. El problema grave es que para mí no habría que hacer un Estado judío y un Estado palestino. Me parece muy grave. Porque si el Estado palestino además lo controla jamás, desde el punto de vista musulmán, es como los judíos desde el punto de vista judío. También sería un estado teocrático, Teocrático, como es Irán. igual que lo puede ser Irán. Irán es un Como es, no, estado no, lo es. teocrático. Irán lo es. Lo es, sí. Pregúntaselo a las mujeres en Irán. Sí, sí, es un estado teocrático. Y además que ejecuta, ¿eh? Sí. O sea, que no tiene bromas. Entonces yo lo entiendo, claro, en ese sentido, jamás no es un gobierno al que yo le confiaría la zona palestina. Yo tampoco. Entonces, lo que, claro, ya esto Pero, da tema a pero, la pero, risa, es decir, pero decir, la solución al problema no es de dos estados, no, no, es un único estado secularizado en las normas de convivencia. bueno, pero eso es muy difícil y alguien nos puede decir cuando hemos dicho Pero que, es que yo no mientras le eso, confiaría jamás nunca el Estado, te pueden claro, decir, bueno, pero los de Gaza cuando votaron sí que se le concedieron como, la mayoría claro, musulmana. como Netanyahu está democráticamente elegido, no se te olvide. Sí, vale. Otra cosa es que esté haciendo trampa porque está denunciado por corrupción Sí. y si le pillan, mientras tiene lo de siempre, tiene el privilegio de no poder ser juzgado porque es presidente y todo el mundo sabe que una de las razones, ¿eh?, por las que ha hecho esto y lo está haciendo es porque mientras que esté así, no le juzgan. Mientras que esté en guerra, mientras sea Pues claro, presidente, es decir, ¿cuál es mientras la tenga el solución? poder. La ideal, la lógica, la única a largo plazo, que en Europa la aprendimos también a sangre y fuego, ¿eh? Porque en Europa hubo 30 años de guerra de religión. No sé si conoces bien la historia. Bien, bien, no, No, pero se también le estuvieron llamaban matando a lo bestia. las guerras santas, ¿no? Se Sí, llamaban. no, 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 estos son las guerras de los católicos contra los reformistas. Sí, contra los calvinistas, los protestantes. Calvinistas, había diferentes corrientes, ¿no? Y Vale. fue una guerra dura, con 30 muchos años. muertos, 30 años. Ujú, 30 años de guerra en los campos de Europa, matándose a conciencia, como ujú, Dios manda, también era como Dios mandaba. Bueno, ujú. y claro, de alguna manera fue la solución entonces. Es una palabra latina, usted perdone el latinajo, a ver qué chulo. Cuyus regio, eius religio. Según la región en la región en la que vives, esa es tu religión, punto y pelota. Y a los demás los toleramos, o no. Jesuitas que fueron a divulgar el catolicismo en el Reino Unido fueron ejecutados uno detrás de otro cuando los pillaban, ¿eh? Pero muchos, ¿eh? Ellos iban a misionar como jamás a ir a Palestina, ¿no? Y los ejecutaban los ingleses muy educadamente, ¿eh? Pero eso pasó por toda Europa.
¿De qué años estamos hablando, más o menos? de 1600, Vale, en torno a 630, 620 a 640, 50, es esa etapa. vale. Y entonces, eso es lo que terminó al final con una paz momentánea, que es la que ahora propone. ¿Usted qué es? ¿Francés? Pues usted es católico. Y lo demás de tapadillo, ¿eh? Hombre, dijeron que no, que con un cierto respeto, pero usted aquí es católico. ¿Usted qué es alemán? Usted aquí es protestante. ¿Usted está en Suiza? Usted es calvinista. En ese plan. Sí, sí, sí. Y si usted es Miguel Servet, científico importante, lo quemo en la hoguera. Que no tengo ningún problema, porque es que usted es uno de los condenados, ¿eh? Entonces, Europa primero frenó aquello así. ¿Mm? Bueno, vamos a separarnos y procurar no pegarnos porque, claro, fue una carnicería muy notable. Y luego ya aprendió el siguiente paso, porque, claro, el siguiente paso fue cuando en las revoluciones del siglo XIX y en Estados Unidos, las que instaura la democracia, como los que fueron allí, a Estados Unidos, eran religiosos condenados por los anglicanos, a los que de vez en cuando les daban caza, ¿eh? Mm. Claro, una cosa que al llegar allí tuvieron muy claro es lo de cuidar la religión en Estados Unidos y no vincularlo. Y en Europa lo que aprendió la gente ya a partir de la Revolución Francesa, no, 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 no. Esto tiene que ser más radical y vamos a hacer estados laicos, estados laicos. Pero cumpliendo la palabra laico a rajatabla Laico o significa que el dejando la Estado en religión un principio, no, poco. el laico significa que en principio el Estado no tiene que imponer como ley lo que son creencias religiosas. Mm, Tú tienes un tema ahora aquí que me parece muy clarito, que es el del aborto, ¿eh? Y mm. que sigue habiendo problemas. Usted, la Iglesia Católica, si usted considera que no se debe matar a un niño porque es un asesinato, bueno, pues usted lo dice, lo argumenta, pero esto no es ley, ¿eh? No puede ser ley, porque hay mucha gente que no lo piensa así. Y entonces, no confunda usted las leyes morales que usted argumenta como usted quiera, que me parece bien, con leyes jurídicas. Y la jurisdicción es neutral. Yo dejo, usted quiere, no propone el aborto. Como no propone, ¿te acuerdas la película aquella de utopía, distopía negativa de Sol y Green, ¿no? No, usted es que a los 65 años tiene que ir a un sitio precioso con música donde va a salir usted convertido en galletas. ¿En qué? En galletas, para que puedan comer los que viven. Mm, mm. ¿Eh? O hay otra película maravillosa que era que no nacían niños ya, ¿no? Que no. Vale. Pero es igual. Pero, es decir, no puedes imponerlo. Puedes condenarlo moralmente. No puedes imponer tu moral a los que no la tienen. Es que es ignominioso que los homosexuales se junten. Bueno, mire, eso, a ver, lo dice usted porque lo piensa, lo argumenta, me parece muy bien. Pero mira, a mí no me ha convencido. Entonces yo prefiero una sociedad. Entonces, eso es la sociedad. Pero nos ha costado 200 añitos, ¿eh? Sí, 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 muchos. Y sigue el rescoldo, como puedes ver. Ya hay países en que los ejecutan si Sí, los pillan, sí, y en sí, otros no los toleran, no claro, ¿no? están Y el aborto, legalizados. ya te quiero, sigue habiendo, ahora está viendo, ha vuelto una resurrección de la prohibición jurídica del aborto, que a mí me Mm, parece, claro, yo soy de los que no está a favor del aborto, pero si hay otros que están a favor, yo me argumentan, argumento y yo me retiro, porque sé que no se lo puedo imponer. ¿De acuerdo? mm. O sea, no se lo pueden poner, pues son sus convicciones morales profundas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues tú mismo, ¿eh? Entonces, como con más cosas. Pero claro, aquí se ha tardado. Entonces, en el caso de Israel, posiblemente a corto plazo no te queda más remedio que el doble estado, ¿eh? O sea, dos estados. Y cuando estén los dos estados, si en Palestina domina una corriente tipo Hamas, que fue democráticamente elegida. En Gaza sí. Sí, claro, fue democráticamente elegida. Pero claro, nos encontraremos que algunas asociaciones que militan para defender a las mujeres de Irán, que las hay. Yo he donado de Sí, vez en cuando para defender, o he escrito en estas cartas para protestar por una mujer que la van a ejecutar en Irán, ¿no?
sí, Os sí. contarán que, del Jordán a todo es Palestina. No, bueno, un momento, pero si cumplen ustedes, ¿eh? Porque si ustedes empiezan a hacerme este tipo de cosas y alguno de dentro de ustedes están en esa línea, pues bueno, obviamente en su momento yo, si hay que hacer campañas para frenar, lograr la libertad de las mujeres para poder ir a la universidad, pues yo la firmaré. ¿Es que es Palestina? Pues qué quiere que le diga, la firmaré. ¿No? Y supongo la Ah, firmarás tú también. sí, Entonces, sí. claro, yo propondría, pero claro, sé que eso es idealista puro, ¿no? Pero sí lo tendría como horizonte. La convivencia de verdad en un estado de la gente, una de las cosas que exige es que las creencias más profundas no se conviertan en leyes. Sí, pero de lo que estamos hablando lo veo muy difícil, ¿no? El No, judaísmo, por ahora vamos a ver si conseguimos dos fronteras y que estén separados. ¿Eh? Y que no, y que los judíos colonos no se estén instalando en la zona de Cisjordania sí, para ya prácticamente quedarse. No, eso no hay que consentirlo, eso evidentemente. vale. Pero obviamente no hay que olvidar el otro problema porque es parte del fondo del problema. Bueno, y que los otros no pretendan y quieran acabar con el Estado judío Por descontado, y no hagan barbaridades tipo por Hamas descontado. para lograrlo. Y claro, Es y decir, que si el Estado exigimos que judío, y que el Estado judío actual no fundamente la adjudicación de permiso de construcción de vivienda a la religión que usted tiene. sí, Puedes. No me jode usted, porque eso ocurre. Está ocurriendo. Tú te lees las normas, no las grandes leyes, sino la ley, que es lo que comenta el artículo ese, te lees las leyes secundarias, los reglamentos y tal, y te das cuenta, es cuando salta a relucir que es un Estado teocrático. Entonces ya no es tan gracioso. muy bien, pues feliz, se nos acabó el tiempo. Muy bien, pues nada dura eternamente, excepto la eternidad, que es muy aburrida. Sí, sí. Bueno, Bueno, pues que tengáis un hablamos, buen día. hablamos la semana que viene a ver cómo va la cosa, ¿vale? Muy bien. Un abrazo a todos y a todas, Igualmente, hasta entonces, especialmente a ti. vale, gracias. Bueno, No sé, no lo repartiré, ¿vale? vale. Pues nada, hasta luego.